con tanto detalle como en algunas otras clases, como las anteriores tal vez, pero vamos a repasar algunos conceptos generales para después entrar en la materia de transducción de señales y luego poder ver el ciclo de Krebs y la cámara respiratoria. ¿Okay? Permítanme nada más para conectar este cable a internet porque voy a enseñarles algunos videos. Bien, vamos a iniciar entonces hablando de las características de las membranas. A ver, dígame una característica de las membranas celulares, ¿qué recuerdan? Están hechas por lípidos y proteínas. Por lípidos y proteínas. Compañero, ¿usted? Son impermeables. ¿Son impermeables? Pues no, ¿verdad? Más bien son semi-impermeables, por los que pasan, por los que no pasan. Compañera, ¿usted? ¿Alguna otra característica de las membranas? Ya dijeron que son semipermeables, están formadas por lípidos y por proteínas. Están formados por una bicapa lipídica. ¿Verdad? Las membranas son un elemento del citoesqueleto, las que las mantienen de hecho estructuralmente infladas, digamos así. Son fluidas. Tiene mecanismos de transporte como exo y endocitosis. Caballero, ¿usted? 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 No sé. Muy buena respuesta, ¿verdad? Muy buena respuesta. Yo diría que son dinámicas también, ¿verdad? Son estructuras que se movilizan, que se mueven, son cambiantes, son heterogéneas. Su composición varía de célula a célula, incluso de membrana en membrana, dependiendo de las velas. ¿Okay? Y algo muy importante es que compartimentalizan, es decir, separan partes de la célula del citoplasma o, por ejemplo, célula con célula. Esos son los objetivos de aprendizaje de esta clase, ¿verdad? Que van desde conocer las características generales hasta finalmente entender ciertas enfermedades asociadas con alteraciones de. Bueno, esas son las características que ya ustedes me han dicho. Entonces, las células son en realidad, ¿verdad? Organismos que son independientes en su función, pero dependientes como tejido, ¿verdad? Ustedes eso lo entendieron en histología. La organización de los tejidos, ¿verdad? Primero en el nivel de organela, luego en el nivel celular, luego en el nivel tejido, luego en el nivel sistema, ¿verdad? Entonces las membranas permiten esa compartimentalización. Por ejemplo, lo que ocurre en mitocondria ocurre en mitocondria. Y está ocurriendo en mitocondria porque hay una bicapa, ¿verdad? Que de hecho es doble, una membrana externa y una membrana interna, que hace que lo que ocurre en mitocondria sea de la mitocondria. Pero hay algunos productos del metabolismo mitocondrial que son necesarios en el citoplasma. Entonces, obviamente, tiene que ser semipermeable para que algunas cosas de acá salgan y algunas cosas del citoplasma entren. Lo mismo pasa en el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico también es un hacedero de membrana. Y también aquí ocurren cosas muy importantes, ya sea en el rugoso o en el liso. ¿Okay? Como ustedes acaban de decir, las membranas están formadas principalmente de proteínas y de lípidos. De hecho, el principal componente de las membranas es proteína y luego el lipídico, aunque generalmente en las imágenes pareciera que hay más lípidos que proteínas, en realidad no es así. En realidad hay más densidad de proteínas que de lípidos en una bicapa lipídica, en general. Pero hay un tercer componente de la bicapa lipídica que a veces se nos olvida y son los carbohidratos. Los carbohidratos en realidad no forman parte específicamente de la bicapa, sino que los carbohidratos van a estar asociados a los lípidos formando glicolípidos o van a estar unidos a las proteínas formando glicoproteínas, como están ahí. ¿Okay? Entonces en realidad los tres macronutrientes forman parte de las bicapas. Repito, proteínas, lípidos y carbohidratos. Este es un collage muy bonito que yo hice cuando monté esta clase sobre estructuras celulares. Vean ustedes que ahí tenemos diferentes células. Eso es una neurona, ¿verdad? Esos son los glóbulos rojos, estos son los glóbulos blancos, eso es una bacteria llamada Spiroqueta, la rickettsia, que genera la enfermedad de Lyme.
Este es los espermatozoides y los óvulos. Esta es gonorrea, ¿verdad? Neisseria gonorrea, una bacteria. Esta es una célula vegetal. Esta es una célula de un hongo, ¿verdad? Es una hifa de un hongo, y esto es un epitelio columnar. Vean ustedes que todas son células, ¿verdad? Algunos son de organismos eucariontes, procariontes, eso ya es diferente, pero vean ustedes que la estructura de cada una de estas células está dada justamente por la forma y el tipo de membrana que tiene. Es decir, el hecho de que una neurona sea así, de que un espermatozoide sea así, y de que una célula columnar pseudoestratificada sea así, es porque la membrana así lo dicta. Entonces, cuando las células sufren un daño en las membranas, pues obviamente la célula sufre un daño en general, porque al dañarse las membranas, esa compartimentalización que les decía antes se pierde. Ahora, el daño puede ser adquirido, por ejemplo, un envenenamiento por una mordedura de serpiente, ¿verdad? Las serpientes tienen un montón de enzimas en su saliva, que es el veneno, que dañan los componentes de la capa lipídica que acabamos de mencionar, lípidos, proteínas y carbonos. Pero también puede ser un daño a nivel genético, es un defecto genético que hace que esas células estén formadas ya genéticamente mal. Entonces, cuando esto ocurre, ya sea por una u otra causa, va a haber un desequilibrio en el transporte de agua, porque recuerden que las membranas compartimentalizan el agua del intracelular del extracelular. También va a haber una alteración en el flujo de iones. Ustedes saben que de fisiología, los que están llevando fisio, en la fisiología general uno explica que la concentración de sodio, potasio, magnesio no es igual afuera que dentro de la célula. Bueno, eso está regulado por las membranas. En el momento que una membrana se dañe, comienza a haber un trastorno electrolítico y eso incluso puede llevar a la muerte. Y algo también asociado a eso es que cuando las membranas se dañan, también se altera la carga desde el punto de vista eléctrico, ¿verdad? La carga eléctrica. Porque las membranas tienen una carga, entonces cuando se dañan, se altera esa carga. Entonces aquí les puse 3 ejemplos para que lo entiendan mejor. En el primer plano tenemos una quemadura. Cuando una persona se quema, lo que está haciendo es dañando las células, obviamente, pero lo primero que se daña son las membranas. Hay alteración de aquí de la barrera de mecánica de la piel, se pierde agua, se infecta, es decir, hay toda una consecuencia. Después les pongo aquí estos que son glóbulos rojos de un paciente con esferocitosis. La esferocitosis es una enfermedad en la cual los glóbulos rojos se ven como esferas, ¿verdad? Son estructuras circulares. Y se debe a un defecto en los genes que codifican para algunas proteínas del citoesqueleto, lo que decía su compañero antes. Y luego les pongo ahí una serpiente, ¿verdad? Que no parece muy venenosa, pero sí lo es. Porque los venenos de serpientes tienen una gran cantidad de enzimas que justamente su objetivo fundamental son las membranas celulares, ¿verdad? Eso es muy interesante cuando uno estudia el veneno de las serpientes, entender que las serpientes lo primero que hacen es dañar las membranas. Y al dañar las membranas, entonces generan parálisis por ejemplo, en la presa, o incluso poderla neutralizar para poderla después engullir. Bueno, como les acabo de decir, como los que están llevando fisio saben, la concentración de cada uno de los cationes, los aniones y ciertas moléculas es diferente fuera de la célula que dentro de la célula, ¿verdad? Esta tabla está en milimoles por litro, que es lo mismo que miliequivalentes. Me imagino que ustedes lo vieron en miliequivalentes, es lo mismo. Un milimol es lo mismo que un miliequivalente. Los datos pueden variar relativamente. Tal vez a ustedes en fisiología les enseñaron que el sodio era 145 fuera y 15 adentro. Pero eso es variable, eso depende incluso del modelo celular que uno utilice. No les voy a evaluar en este curso estas concentraciones iónicas, no se las voy a evaluar en el curso, pero tienen que saberlas. Es decir, tienen que saberlas para que entiendan cuando hablamos de transporte hacia dónde va o hacia dónde viene un elemento, un cation, una molécula, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el sodio, el cloruro, los vamos a encontrar mucho más concentrados fuera de la célula que dentro de la célula. El potasio, al revés, se concentra más dentro de la célula. El calcio libre se encuentra concentrado afuera de la célula en un gradiente 10.000 veces mayor que dentro de la célula. Entonces el calcio está a 2,5 milimoles por litro fuera y a 0,1 picomoles por litro. ¿Qué pasamos? De mili a pico, son 10.000 unidades menos. Entonces el calcio está extremadamente concentrado afuera respecto al intracelular. Luego tenemos el caso del magnesio.
el magnesio presenta una distribución principalmente en la región intracelular. Luego tenemos el bicarbonato. El bicarbonato, como ya lo hemos visto en ácido base, está concentrado, ¿verdad? Más o menos a una concentración de 23, 24, 25, 27, 28 miliequivalentes por litro. Luego tenemos los fosfatos, que son principalmente del intracelular. Luego tenemos la glucosa, que obviamente se va a concentrar más fuera de la célula que dentro. Y finalmente tenemos las proteínas, que como se sintetizan dentro de la célula, pues su gradiente es intracelular. Les repito, no les voy a preguntar a ustedes la concentración, porque eso se le evalúa en fisiología. Si no se los han evaluado, pues deberían saberlo, ¿okay? Así que los que no lo saben, sépanlo. Pero yo lo que les voy a evaluar es que sepan dónde está el gradiente. Porque eso es muy importante, por ejemplo, cuando hablemos de los canales. Si yo les digo que hay un canal de sodio, deben de saber que el canal de sodio hace que el sodio entre a la célula porque hay más afuera que adentro. Si yo hablo de un canal de, por ejemplo, de fosfatos, ¿verdad? Un transportador de fosfatos, pues deberían saber que si es a favor de gradiente, tiene que ir de afuera, ¿verdad? Perdón, de adentro hacia afuera, porque el gradiente está dentro de la célula. A eso es lo que me refiero. Ahora, ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué? ¿Por qué esto irrespeta aquella ley general de la química que decía que las concentraciones se igualaban, ¿verdad? Ustedes recuerdan de la química general que uno decía que si yo tengo dos sistemas, ¿verdad? Entonces los sistemas van a estar en equilibrio, ¿verdad? En este caso, LEC. ¿Por qué no se equilibran, verdad? Bueno, no se equilibran por una razón muy sencilla. Primero es el evolutivo. La vida se originó en el mar. La vida se originó en el mar. Y por lo tanto, las concentraciones del LEC de nuestras células se parecen mucho a las concentraciones de ciertos aniones y cationes en el agua marina. Esa es la primera. Y la segunda radica en que el hecho de que hayan ciertos cationes aquí, ciertos cationes acá, ciertos aniones aquí, ciertos aniones acá, hacen que las membranas tengan un potencial que se llama potencial de membrana. ¿Qué significa el potencial de membrana? El potencial de membrana significa que en una misma membrana tengo un lado que está positivo y un lado que está negativo. Y eso ocurre gracias a esto que les acabo de mencionar. ¿Okay? Gracias a esta distribución heterogénea de aniones y cationes, es que la membrana tiene un potencial de membrana. Y eso es lo que nosotros en fisiología general le llamamos un dipolo. Dipolo. ¿Okay? Hoy vamos a estudiar el principal mecanismo que mantiene este dipolo, que los que ya han llevado fisio estarán hartos de escuchar, de la sodio-potasio ATPase. Y los que no, pues hoy la escucharán por primera vez. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso es muy importante, que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, pregunta del millón, ¿qué pasa si estas concentraciones comienzan a desplazarse? Es decir, ¿qué pasa si ya más sodio entra a la célula? ¿Qué pasa si más potasio sale de la célula? ¿Qué pasa si más cloruro entra a la célula? Entonces, esto que acaba de explicar, este potencial de membrana cambia. Si el potencial de membrana, ¿verdad?, se vuelve más negativo, ¿verdad?, se llama una despolarización. Si el potencial de membrana más bien se tiende a acercar a cero, entonces se llama una repolarización. Y entonces, cuando esto ocurre, se van a generar trastornos del ritmo cardíaco, por ejemplo, que van a llevar a las arritmias. Por eso es que estas concentraciones de cationes y de aniones y de ciertas moléculas son fundamentales. Son fundamentales. Los que ya están llevando fisiología, los que ya han avanzado en fisiología, esto a lo mejor. ¿Podría repetir lo de la despolarización? También la membrana en reposo cambia, variando, ¿verdad? Cuando se intensifica, por ejemplo, si estaba en menos 5 milivoltios y pasó a menos 35 milivoltios,
Ahora, cuando más bien ocurre, por ejemplo, que pasa de -5 a -3, está aumentando. Está una vez. Es por los signos, ¿verdad? Bueno, no puedo hablar con esa cosa. Cuando estos gradientes cambian, cambia el potencial de membrana y eso lleva a arritmias cardíacas. Y obviamente no solamente a arritmias cardíacas, ¿verdad? También lleva alteraciones de la neuroconducción eléctrica. ¿Verdad? A veces a las personas se les olvida que hay muchas de nuestras células que tienen también actividad autónoma, eléctrica. Las neuronas, por ejemplo. Pero no solamente las neuronas del nodo sinosal o sinoatrial, ¿verdad? Del corazón, o atrioventricular, o las células de Purkinje, o las que sean, ¿no? También tenemos, por ejemplo, neuronas con potencial de disparo a nivel del tracto gastrointestinal, ¿verdad? De hecho, tenemos más neuronas a nivel del tracto gastrointestinal que a nivel del sistema nervioso central. También tenemos, por ejemplo, algunas células con actividad neuroendocrina, muy importantes. Entonces, cuando se afecta la concentración de cationes o aniones, no solamente se afecta el sistema cardiorrespiratorio, cardiovascular, sino que también se afectan otra serie de sistemas, llevando a la muerte. Bien, entonces vamos a iniciar repasando los componentes de las membranas. El primer componente que vimos, ¿verdad?, que ya lo estudiamos en generalidades de lípidos, es los lípidos de membrana. Y ahí tendríamos que recordar que los lípidos de membrana, para poder formar parte de las membranas, tienen que tener una característica, y es ser anfipáticos. Y eso se los pregunté en el examen. Bueno, no sé si los pregunté o no sé si se los pregunté. Anfipático es que tiene una región polar y una región que es no polar. En el caso de los lípidos de membrana, por ejemplo, los glicerofosfolípidos están formados por dos colas de ácidos grasos, ¿verdad? Un primer esqueleto de glicerol, un grupo fosfato y algún alcohol que le da su nombre, ¿se acuerdan? ¿Okay? Entonces, lo mismo pasa con los esfingolípidos, que en vez de glicerol tienen esfingosina, y lo mismo pasa con el colesterol, que es un esteroide, y lo mismo pasa con los sulfolípidos y los tetraéter de las arqueas. ¿Okay? Esta imagen ya se las he presentado, ¿verdad? Aquí tenemos la distribución general de los lípidos, pero hay que recordar que tenemos lípidos neutros, como los triglicéridos, que no forman parte de las membranas, y después tenemos los lípidos de membrana, que son de naturaleza anfipáticas, ¿verdad?, que tienen una región polar. Entonces ahí tenemos a los glicerofosfolípidos con su glicerol, a los esfingolípidos con su esfingosina, y también tenemos algunos glicolípidos, que son los anteriores, pero nada más pegándoles un carbohidrato, ya sea un mono o un oligosacárido. Y esta diapositiva ya ustedes la conocen, la tienen en la clase Generalidades de lípidos, y ahí yo les explicaba un poco las características, ¿verdad?, de los tres principales. Los glicerofosfolípidos, con sus dos ácidos grasos, con su esqueleto de glicerol y su cabeza polar, de alcohol, colina, tanabamina, inositol. Los esfingolípidos, que básicamente lo que tienen es esfingosina, un ácido graso y una cabeza polar. Y finalmente los esteroides, como el colesterol, que tienen 27 carbonos y un grupo OH que le da esa naturaleza anfipática que hablaba antes. Ahora, ya no es importante volver a recordar aquello de los lípidos, ¿verdad? Pero sí es importante hoy que tengan en cuenta que los lípidos de membrana, como dice la diapo, tienen una distribución asimétrica. ¿Qué significa que tengan una distribución asimétrica? Significa que los mismos lípidos que se encuentran en la bicapa exterior no están en la monocapa interior. Recuerden que la bicapa es eso, son dos capas, una externa y una interna. Entonces, los lípidos que están en una no necesariamente son los lípidos que están en otra. Obviamente pueden haber lípidos que están presentes en ambas capas, ¿verdad? Pero esta diversidad ocurre porque los lípidos no son unas moléculas estáticas. Los lípidos están constantemente moviéndose, constantemente pasando de un lado para el otro. Entonces, hay 4 diferentes movimientos lipídicos de los fosfolípidos de membrana, principalmente, que son el movimiento de difusión lateral, que es que un lípido se vaya en una misma capa de un lado para el otro, así que me lo entienden fácil. Después tenemos el movimiento de rotación, que aquí está, que sería que un lípido rota sobre su eje, ¿verdad? Luego está el movimiento de flexión, que se debe a la insaturación de las colas de los ácidos grasos. Entonces, si los ácidos grasos se insaturan, se genera una flexión en las colitas, ¿verdad? Y el otro movimiento, el cuarto, que es el más interesante, es el flip-flop. Flip-flop, ¿verdad?, es el movimiento de un lípido de membrana de una monocapa a otra, ¿verdad? Eso solamente lo hacen los lípidos. Las proteínas pueden hacer difusión lateral
pero generalmente no hacen ninguno de los otros movimientos, no hacen flexión, no hacen rotación, ni hacen flip-flop, porque son muy grandes. Y además las proteínas, recuerden que tienen una región que está atravesando la capa lipídica, entonces obviamente ese movimiento flip-flop sería imposible, por lo menos por lo que sabemos, en las proteínas, pero sí lo pueden hacer los lípidos de membrana. Esta imagen es una imagen muy bonita que les tomé de un libro de fisiología para explicarles algo que les acabo de mencionar. Los lípidos de membrana no se distribuyen igual en la monocapa interna versus la monocapa exterior. Vean ustedes, por ejemplo, pongamos un ejemplo aquí clásico. El fosfatidil dietanolamina, ¿verdad? El fosfatidil dietanolamina representa el 30% de los lípidos de la membrana, de los fosfolípidos, pero se encuentra principalmente en la monocapa interior, no en la monocapa exterior. En cambio, vean por ejemplo la fosfatidilcolina, que es más o menos un porcentaje parecido, se encuentra más bien en la monocapa exterior. A eso es lo que me refiero con una distribución asimétrica. Ahora les presento otra diapositiva con algo todavía mucho más específico. Ahora aquí lo que tenemos nosotros es una cuantificación de los lípidos de membrana de las diferentes membranas, de las diferentes organelas en una misma célula que sería un hepatocito de roedor. Entonces, en un hepatocito de roedor, vean ustedes que la membrana plasmática tiene esta distribución, aquí está la nomenclatura y colores. Las membranas mitocondriales tienen esta distribución, la membrana nuclear tiene esta. Entonces, en una misma célula, de un mismo organismo, de un mismo tejido incluso, la distribución de los componentes de membrana también varía. ¿Y por qué varía tanto? Bueno, varía por la función, ¿verdad? O sea, no hace lo mismo la membrana nuclear a lo que debe hacer la membrana lisosoma, no entra lo mismo al núcleo que lo que debe entrar al lisosoma, por eso la distribución es, como decía antes, asimétrica o heterogénea. Ahora, los lípidos de membrana, cuando nosotros vemos su distribución espacial, cuando vemos su acomodo, tridimensionalmente hablando, podríamos decir que los lípidos de membrana pueden formar bicapas, que es lo que estamos familiarizados todos, donde tenemos unas cabezas polares, cabeza con cabeza, cola con cola. Luego tenemos una micela. La micela realmente sería una única capa que tiene una parte que es polar y un centro que es apolar, ¿verdad? Y luego tenemos los liposomas. Los liposomas es una bicapa, como lo ven. Lo que pasa es que en los liposomas tenemos un centro que está cargado del espacio extraliposomal, es decir, este contenido del centro es igual que este. Entonces, las bicapas las vamos a encontrar en las membranas plasmáticas y las de las organelas. Las micelas las vamos a encontrar, por ejemplo, en la digestión, las vamos a encontrar en las lipoproteínas y es el mecanismo de actuar de los jabones, ¿se acuerdan? De química general. Mientras que los liposomas los vamos a ver en investigación. Entonces, los liposomas, ¿verdad?, son en realidad membranas artificiales que utilizamos en laboratorios para poder meter componentes que queremos que la célula pueda captar. Entonces lo que se hace es, a través de un aparato que se llama sonificador y una mezcla de fosfolípidos y algún medicamento o algún tipo de ADN que queremos incluir en la célula, colocamos la muestra de trabajo en ese sonificador, el sonificador se programa, él genera una especie de vibración y esa vibración va a ir generando los liposomas. Entonces lo que va a ir pasando es que los fosfolípidos se van a ir agrupando en esta forma y el medicamento, la toxina o por ejemplo el soluto que queramos cargar dentro del liposoma se va a ir llenando, los liposomas se van a ir llenando y luego lo que hacemos es fusionar esos liposomas a las células. Como es una bicapa también, entonces se fusiona con las células y el contenido se vierte al intracelular. Generalmente, como les digo, se llenan de fármacos, medicamentos, se pueden cargar ADN aquí adentro también, se pueden cargar iones, por ejemplo, también, y se pueden también cargar, por ejemplo, monosacáridos, incluso oligosacáridos. Y esto, les digo, se utiliza para que algo entre a la célula a través de la fusión del liposoma con la membrana de la célula. Bien, ustedes me lo dijeron al principio, las membranas son semipermeables, eso significa que hay cosas que entran, hay cosas que salen, hay cosas que no entran, hay cosas que no salen, ¿verdad? Entonces, la capacidad que tiene una molécula de atravesar la bicapa está dada por el coeficiente de permeabilidad. El coeficiente de permeabilidad tiene las siguientes unidades, centímetros por segundo, y serían entonces la cantidad de centímetros por segundo que una molécula puede atravesar cierta membrana. ¿Okay? Obviamente van a haber moléculas que tienen un coeficiente de permeabilidad muy bajo,
y hay moléculas que tienen coeficientes de permeabilidad muy altos. Incluso hay moléculas que tienen coeficiente de permeabilidad cercano a cero, como por ejemplo los gases y las hormonas lipídicas. Pero, por ejemplo, los cationes y los aniones andan por el rango de 10 a la menos 12. Algunas moléculas pequeñas, algunos aminoácidos, en el rango de 10 a la menos 8, 10 a la menos 6. Algunas moléculas más pequeñas y de naturaleza más hidrosoluble, como por ejemplo los indoles, los alcoholes, están en el rango de 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Y como les acaba de decir, hay otras moléculas, por ejemplo los gases o algunas hormonas, que atraviesan prácticamente a velocidad de difusión simple la capa. Bien, ahora pasamos a las proteínas de membrana. Las proteínas de membrana ustedes ya las conocen, eso se ve desde el colegio, creo, porque cuando uno habla de proteínas de membrana nos referimos a esas proteínas que están incrustadas, sean total o parcialmente en la membrana. Ahora, estas proteínas tienen ciertas características. Lo primero es que estas proteínas tienen naturaleza antimpática, obviamente, ¿verdad? Porque recuerden que aquí, en esta parte, la bicapa es polar y aquí es apolar. Entonces, la región que está aquí de la proteína tiene que tener polaridad o aminoácidos polares, mientras que esta región que atraviesa la parte que es apolar debería estar conformada por aminoácidos apolares. Por eso en la clase de proteínas yo les hablé de eso. Les dije que habían aminoácidos polares y no aminoácidos apolares. Bueno, exactamente es para aplicarlo acá. Una proteína cuyos aminoácidos sean todos polares jamás podría formar parte de una bicapa, porque ¿cómo acomodan ustedes una polaridad en esta franja que es apolar? No se podría. Entonces, esa es una característica muy importante, que depende del tipo de aminoácido. La otra característica importante es que la parte que atraviesa la bicapa, repito, sea totalmente o parcialmente, tiene una estructura alfa-hélix. Entonces, esta región que está atravesando la bicapa en esta proteína de transporte sería una estructura alfa-hélix. Es mucho más, digámoslo así, ¿cómo decirlo? Es mucho más adaptable la estructura alfa-hélix que la hoja beta. Por eso vean lo que dice ahí. El hecho de que esta región sea alfa-hélix disminuye lo hidrofílico del enlace peptídico. ¿Y por qué hay que disminuir lo hidrofílico? Porque esta región más bien es hidrofóbica. Entonces, el hecho de que esta parte que atraviesa la bicapa sea alfa-hélix hace que la naturaleza hidrofílica del enlace peptídico baje. Y al bajar esa naturaleza hidrofílica, pues digamos que se puede meter ahí. Se mete y no hay tanta riña, molecularmente hablando. Y la tercera característica que quiero que recuerden es que las proteínas se encuentran asociadas pueden estar asociadas a lípidos, formando lipoproteínas, o pueden también estar asociados a carbos, formando glicoproteínas. Bien. Ahora, las proteínas de membrana son el elemento más importante de las membranas, no solamente en concentración, sino también en función. ¿Por qué? Porque las proteínas son las encargadas del transporte, eso lo vamos a ver hoy. Porque las proteínas son las encargadas de anclar la célula con célula. Ustedes ya lo vieron, los desmosomas, semidesmosomas, las gap junctions, las uniones íntimas, eso se ve en histología. También porque las proteínas son los receptores para los mensajes extracelulares a través de la transducción de señales, que veremos más adelante. Y además, porque hay proteínas de membrana que son enzimas, que también lo vamos a estudiar. Entonces, siempre cuando ustedes tengan que comparar la función entre los lípidos, las proteínas y los carbohidratos, sin lugar a dudas, la que gana por mucho son las proteínas, y por eso es que su codificación es tan compleja. Recuerden que la información para la síntesis de las proteínas viene de ¿qué moléculas, Pati? ¿De qué moléculas obtienen la información para la síntesis de proteínas? Ajá. ¿Cuál molécula contiene la información para las proteínas que se van a sintetizar en nuestro organismo? El ADN y el ARN. Entonces, el ADN y los ARN mensajeros son los ácidos nucleicos que contienen la información con la que se van a codificar las proteínas. Por eso es tan complejo ese tema. ¿Y por qué son las proteínas tan chivas, digamos, desde el punto de vista funcional? Porque provienen de una molécula que es realmente básica, que es el ADN, ¿verdad? A través de la replicación, la transcripción, la traducción. Bien, ahora
La proporción entre proteínas y lípidos es variable. Hay ciertas células de nuestro cuerpo que no cumplen lo que yo acabo de decir. Yo les dije a ustedes desde el principio que el principal componente estructural de las membranas en general es las proteínas, pero existen algunas células cuyo componente es más bien lipídico. Por ejemplo, la mielina, su principal componente es esfingosina, que es un lípido. Por lo tanto, la concentración o la proporción proteína-lípido da menor a 1, porque el principal componente es lipídico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los hepatocitos. Los hepatocitos de los mamíferos en general y de algunos roedores tienen un componente principalmente lipídico versus proteico. Pero prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, todas las demás células, poseen una proporción principalmente proteica-lipídica. Aunque, si ustedes ven un modelo tridimensional de una membrana, generalmente uno ve que hay más lípido que proteínas. Pero les repito, en la práctica. Salud. En la vida real no es así. En la vida real, en la mayoría de proteínas, perdón, en la mayoría de células, el principal componente es proteico. Bueno, y como ustedes recordarán del colegio, existen dos tipos de proteínas. Las proteínas que se llaman integrales, que atraviesan la bicapa de lado a lado, y las proteínas que se llaman periféricas, que son las que generalmente más bien no atraviesan la bicapa de lado a lado y están acopladas a las primeras, a las integrales. Las proteínas integrales, ¿verdad?, están interaccionando fuertemente con la bicapa lipídica. Generalmente atraviesan una o más veces la bicapa lipídica a través de los dominios transmembranosos en alfa helix que hablaba antes. Generalmente son proteínas globulares. Y para poder a nosotros arrancar de ahí, entonces se requieren detergentes. Si alguno de ustedes está viendo la imagen y está creyendo que hay un error, no lo hay, ¿verdad? Si alguno de ustedes está viendo esa proteína que dice que está integral, pero vean que no atraviesa toda la bicapa, ustedes dirán, profe, es un error. No, resulta ser que hoy día se toma como criterio para clasificar una proteína integral o periférica el tipo de fuerza necesaria para poderla separar del resto de la membrana. Entonces, puede ser que usted tenga una proteína como esta, que es una proteína que solo está en la monocapa exterior, digámoslo así, pero que para poderla separar ocupa un detergente, entonces se llama integral. Porque el hecho de ser integral o periférica no está dado por si atraviesa o no atraviesa la bicapa de lado a lado, lo que generalmente se decía antes, sino más bien por el tipo de interacción y por lo tanto el tipo de fuerza que se ocupa para separarla. ¿Okay? Ahora, las proteínas periféricas son proteínas que generalmente no atraviesan la bicapa lipídica de lado a lado y que normalmente se encuentran acopladas o a fosfolípidos de membrana o a proteínas integrales de membrana. Dentro de ellas, ¿verdad?, vamos a encontrar interacciones débiles, no fuertes como las anteriores. Como les decía antes, pueden estar unidos a proteínas integrales